Hola, es un gusto hablar por primera vez en este canal del curso Técnico de lo Sagrado, impartido por el Centro Holístico Providencia AC y con el permiso del maestro y sumo sacerdote maya Haaland Unik Balaham Kim. Respetuosamente su servidora Natalia, hago entrega de este trabajito ofrenda, esperando sea agradable al rostro y al corazón. El título, como podemos ver, es El dueño del lugar, desde la cosmovisión mesoamericana. Para este trabajito nos vamos a hacer valer de algunas imágenes, como la que estamos viendo actualmente, que es el mirador del castillo de Palenque. Pero, ¿qué es el dueño del lugar? Para Mesoamérica es la fuerza que habita un ecosistema, aquella que no tiene un depredador. Esto Pero veamos de qué se trata. Primero, ubiquemos el lugar que hemos elegido para demostrar cómo esta fuerza existente está ahí, sin lugar a dudas. La imagen que hemos elegido es el mirador del castillo de Palenque. Como pueden ver, ahora se encuentra descubierta. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo fue desde el primer momento, cómo fue encontrada. Pero veamos cómo fue redescubierta posteriormente. Pero antes un poco de historia. Palenque es una zona arqueológica maya que se encuentra enclavada en el centro de una selva tropical, en lo que hoy es el municipio de Palenque, ubicado al noreste del estado mexicano de Chiapas, a 290 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, y a 220 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, el lugar desde donde generalmente se puede ir directamente a esta zona arqueológica. Así que estos vestigios arqueológicos se encuentran muy cerca de lo que actualmente es la ciudad de Palenque. Hablar de Palenque, la zona arqueológica, es hablar de más de 500 años desde el momento en que fue abandonada. Y aún así, es bueno recordar que ya por el año 1567, es decir, después de la llegada de Tatita Cortés, Fray Pedro Lorenzo de la Nada, encargado de evangelizar la selva lacandona, es quien, por así decirlo, bautiza el pueblo cercano a los vestigios con el nombre de Palenque. En su traducción, Palenque significa fortificación, es decir, lugar que hasta este momento es conocido como Palenque. También en otro momento era Otulum, tierra de las casas fuertes, y como podemos observar, los dos nombres hacen referencia a un lugar de construcciones sólidas, resistentes y duras. Más tarde es declarada villa por el decreto de Cádiz en 1813, y en 1972 se convierte en ciudad. El sacerdote Antonio Solís en 1740 descubre la zona arqueológica. Esta zona que está cerca de Palenque, que se encuentra cerca incluso también de los ríos Usumacinta, Chacamax, las cascadas de Misoljá, Agua Azul y Agua Clara. Como podemos ver, este es el Palacio de Palenque. Hemos tomado ahora como principal imagen esta zona, pero veamos más adelante cómo está, en qué lugar está situado. Como podemos ver en esta imagen, el palacio no solamente es un edificio, más bien se trata de un complejo de edificios interconectados que fueron construidos en etapas constructivas, como era costumbre en esa época. Y está construido sobre una terraza artificial, es decir, esta terraza la fueron haciendo para poder situar ahí esta ciudad, y está situada, como se puede ver en el círculo, en la parte central de la zona.
de la zona arqueológica, donde se ubica la torre y el castillo de Palenque, que como podemos ver está en la parte media de lo que es la ciudad en total. La torre destaca, está hacia arriba a mano derecha, consta de 4 cuerpos y en su interior se encuentra una escalinata que conduce a la parte alta actualmente, donde se encuentra el mirador y desde donde se puede ver en círculo lo que rodea esta montaña. Esta es una estructura de un sinnúmero de transformaciones arquitectónicas que ocurrieron en el tiempo, como decimos, en etapas constructivas. La zona consta de una gran variedad de elementos, como se pueden ver en la imagen, que son patios alrededor de lo que es el castillo y la torre. Podemos ver los 4 patios, uno de cada lado de esta construcción que es cuadrada, los corredores que están en su interior, galerías subterráneas, que estas no las podemos apreciar, pero que sabemos que existen, ventanas, dinteles, drenaje, los tableros con escrituras jeroglíficas como las de la tumba de Pacal, los tableros escultóricos y decoración en estuco con restos policromados. Todo esto no lo podemos apreciar aquí, pero en esta zona existe. Cuando se hace la visita, se puede ver todos estos vestigios. Ahí se encontró, además del palacio, el templo de León, el templo del Conde, parte de lo que era el juego de pelota, el templo de las inscripciones, en donde está la tumba de Pacal. Además, también se pueden apreciar alrededor la selva expectante. Esta es solamente una especie de, como de dibujo, de recreación, pero sí podemos ver cómo esta zona está rodeada por la selva. Los primeros exploradores se refieren a esta zona como uno de los bloques de piedra y estructuras perdidas entre la densa vegetación. Estos hombres, sin saberlo, están describiendo al dueño del lugar, que al recuperar realmente esta densa vegetación es esta energía, es este dueño del lugar que siempre está en espera de poder recuperar esta energía que ha prestado al hombre que se designa como hombre Dios, ya que es el que lucha con todas esas deidades, que en este caso estamos hablando de la montaña, del monstruo montaña contenedor de un sinfín de espíritus, y de la selva. Esta selva alta, conocida incluso como selva negra. Selva negra porque llega un momento en que dentro de la selva no se aprecia la luz de tan densa que se encuentra esta vegetación. Por eso decimos que a estos exploradores, al describir como densa vegetación, no estaban hablando más allá que de este dueño del lugar. El hombre, por tanto, tuvo que luchar contra este monstruo montaña y matar muchas de estos espíritus, luchar, matar, y sobre este cadáver construir el espacio necesario para su pueblo, para legitimar su lugar, para ganar este espacio para su comunidad. Justo de este contenedor de todas estas fuerzas es a lo que en Mesoamérica se le llama, o lo que en Mesoamérica se le llama, el dueño del lugar. Y más lo poderosa que puede ser este monstruo montaña, lo poderosa que puede ser la fuerza que tiene la selva. El hombre Dios, por tanto, es que lucha con toda esta fuerza, con toda esta energía. Y es quien se le denomina así hombre Dios, porque es quien ha estado luchando contra estas fuerzas para tener el derecho de habitar el espacio. Tiene que matar y pasar sobre el cadáver de todos estos espíritus, o de muchos de estos espíritus, para construir la ciudad. Pero el dueño del lugar es la deidad, es el Dios que en cualquier momento
va a pedir recuperar su espacio. Aunque el hombre Dios piensa o siente que ha matado a estas deidades, siendo dioses es imposible matarlos, porque los dioses, en cuanto este hombre Dios desaparece, inmediatamente las deidades se apoderan de lo que les pertenece. Y pues nos estamos acercando cada vez más a cómo este dueño del lugar recupera su espacio. En esta imagen, tomada por el fotógrafo francés Claude Joseph Désiré Charnay en el año de 1863, este fotógrafo es conocido o considerado como pionero, fue explorador, fue arqueólogo, pero principalmente es conocido como pionero de la fotografía arqueológica precolombina. La imagen que vemos es completamente descriptiva por sí sola. En ella se pueden ver el esfuerzo que hacen las personas que se encuentran en la parte baja, despegando del piso esta densa vegetación. Esa vegetación que ha estado invadiendo absolutamente todos los espacios. A este dueño del lugar seguramente también han tenido que contener a los espíritus de todas las fuerzas contenidas en este espacio, como son la flora y la fauna propias de este espacio. Si imaginamos cuántos espíritus encontraron estos exploradores dentro y fuera de la torre, seguramente podremos imaginar cómo dentro podría haber habido nidos de aves, incluso habitado víboras y por supuesto la propia vegetación. Como vemos en la parte baja se aprecian las raíces de los árboles. Ahí por donde se ven las personas se aprecian las raíces de los árboles, parte de la vegetación. Y ellos, claro, trabajando con diferentes instrumentos, despegando a este dueño de este lugar. Este dueño de este lugar se encuentra desde abajo invadiendo en las paredes. Si observamos las paredes, están llenas de vegetación. Esta vegetación ya está pegada. Esta vegetación cubre los techos, cubre parte de las paredes de la torre. La torre es justamente la que se encuentra al fondo, ahí donde se ve a este antropólogo, que es el que redescubre estas zonas, ¿sí? Y podemos apreciar cómo esta fuerza, esta naturaleza, dueño del lugar que nunca muere, que renace una y otra vez, constantemente está ahí para recuperar su espacio. Es probable que ese arqueólogo que se encuentra en la torre posando para la fotografía se trate de Alfred P. Maudslay, que fue diplomático, explorador y arqueólogo británico, y que conjuntamente con Désiré pudo explorar parte de estos vestigios arqueológicos. Pero regresando al dueño del lugar, podemos apreciar cómo incluso en la parte de lo que conforma el castillo, que se encuentra a mano izquierda, las ramas de esta vegetación está ahí presente. Ya para esta fotografía, todos estos trabajadores han quitado parte, despegado parte de lo que es este dueño del lugar. ¿Y a quién tuvieron que contener todos estos exploradores? ¿A quién tuvieron que despegar, que tuvieron que quitar de ese espacio? Pues la fauna que contiene este monstruo montaña, ahí cohabitan armadillos,
tejones, mapaches, tlacuaches, araugatos, que bien pudieron estar dentro de estas construcciones por su tamaño. También ahí cohabitan jabalíes, puercoespín, y en los árboles se pueden encontrar hasta la fecha monos aulladores, y también se encuentran los animales sagrados, las aves sagradas, como el colibrí. El colibrí, que es el encargado de llevar los pensamientos buenos de los hombres, y también se puede encontrar en este espacio con estos espíritus contenidos en este monstruo montaña, quetzales de hermosos plumajes, que son el símbolo de la abundancia y de la vida. Animales que en Mesoamérica no, por supuesto, no era permitido matar. Solo para estas aves se podían capturar para tomar sus preciosas y preciadas plumas, para ser usadas en los atuendos de los sacerdotes y guerreros de alto rango. También en este lugar existen aves como las chachalacas, las guacamayas y un sinfín de ave, todos ellos espíritus y son dueños también de este lugar. En este acercamiento ya podemos ver que aún no se ha limpiado esta zona. En esta imagen se puede ver como la vegetación de la selva, tal como si fuera una enorme boca, se está comiendo, está devorando la torre. Así fue como redescubrieron este lugar. El dueño del lugar había ya recuperado parte de su energía, porque como ya lo dijimos, el dueño del lugar es un Dios, y por tanto este Dios nace y renace, nunca muere y siempre está buscando recuperar su lugar. Y si se mantiene controlado, se podrá tener ese espacio para habitarse. Se tendrá que pagar el precio para mantener controlada a este espíritu, para poder tener controlado este lugar. Y el esfuerzo es gigantesco. El costo es económico. El costo incluso puede incluir la vida, porque seguramente para redescubrir esta zona y para construir esta zona se tuvieron que pagar estos precios. Vean cómo atrás está la selva, expectante, introduciendo sus raíces desde la base de la construcción, tapando con la vegetación los techos y haciendo que estos se venzan, se debiliten, incluso naciendo desde los pequeños orificios que se encuentran en las paredes, suave y poderosa vegetación. En esta vegetación también se puede encontrar la ceiba, el árbol de la vida, el árbol sagrado, que en sus raíces se encuentra el inframundo y en la copa del árbol se encuentra el supramundo, así como en su tronco se encuentra la vida. Otro animal sagrado a sacrificar es la serpiente. En ese espacio podemos imaginar que seguramente se encontraban un sinnúmero de serpientes, consideradas la encarnación terrestre del sol. Tenemos este acercamiento que nos detalla más en sí lo que es la destrucción de la torre. Y se puede ver cómo esta deidad ha tomado su lugar. Así es como la encontraron, así es como había recuperado su energía esta deidad, esta selva, esta montaña. Vean cómo en la parte superior el espíritu, al parecer como si nos pudiésemos imaginar una gran dentadura, como si le hubiese dado un mordisco que se llevó parte de la torre y que dejó medio mordisqueada la parte de la torre, sobre todo del lado izquierdo.
ahí media masticada, mientras la otra parte ya no estaba, mientras la selva y su vegetación la invaden desde abajo. Se necesita mucha fuerza para contener al dueño del lugar, mucho trabajo, mucha energía, un corazón que lo sostenga, un hombre Dios que mate a esta deidad, que la contenga, que la limite, que la mantenga de alguna manera al margen de ese espacio para tener permiso, para legitimizarse, para poder estar ocupando ese lugar que ya tiene dueño. Para concluir, así es como el dueño del lugar, este ecosistema, recupera la energía que presta, tapando, invadiendo, destruyendo, pegándose, aplastando, devorando lo que le pertenece, en cuando el corazón que lo sostiene, la fuerza que lo mantiene controlado se va, es decir, cuando el hombre Dios ya no está, el dueño del lugar reclama y recupera su espacio, en ocasiones suavemente, en otras violentamente. Cuando él dice, ya no hay permiso para que tú estés aquí, recupera su energía sí o sí. Con esto finalizamos y nos vemos hasta la próxima.